Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este taller que vamos a tener el día de hoy. Es una información súper importante la que nos van a estar compartiendo en esta tarde, tarde-noche, para algunos países. Y bueno, me gustaría que antes de que iniciáramos me comentaran aquí desde qué país nos están acompañando. Aquí ya estoy viendo, sí, hola Olga Patricia, de aquí de Bogotá, de Colombia. Marta Lucía de Pereira, bueno, aquí estoy viendo, a ver, de dónde más nos están acompañando, desde Chile, desde Cali, Colombia, desde Perú, desde Monterrey, Colombia, desde Bucaramanga, Pereira, Quito, Ecuador. Buenísimo, bueno, estamos a tiempo de que invites a tus socios de negocio, que invites a tus conocidos, a tus clientes a que se unan a este taller. Aprovecho también y le doy la bienvenida a las personas que están conectadas a través de nuestro canal en YouTube, que también estamos transmitiendo este espacio. Pues bueno, me presento, mi nombre es Claudia Garzón y soy gerente comercial para Nikkei en Latinoamérica. Y bueno, pues estoy aquí en la tarde de hoy con ustedes acompañándolos. Pero bueno, no me encuentro sola. Para los que ya son socios de Nikkei sabemos la dinámica, ¿no? Estas actividades están lideradas por un líder empresario de Nikkei en Latinoamérica. Y pues bueno, esta actividad está liderada por una organización Gambarú en cabeza de Carolina Cross y Jesús Roa. Y pues bueno, estoy esta tarde acompañada de ella, de Carolina. Y Carolina pues está también acompañada de una grande socia y súper admirada acá por todos nosotros. Aquí ya la estamos viendo en pantalla. Muy buenas tardes, Caro, Cata, ¿cómo están? Hola, Clau, buenas tardes a toda la comunidad de Niken que nos acompaña en la tarde de hoy, nuevamente acompañándolos en los eventos que tenemos en marzo, en donde este tema principal, desde mi punto de partida hasta mi transformación, pues, qué mejor que hoy poder estar con ustedes en compañía de Katika Danzo, quien también nos acompaña hoy. Precisamente la invitamos por ese tema tan bonito como el que vamos a hablar, que es desde mi punto de partida hasta mi transformación. Y el motivo por el cual nos acompaña Katika y también invitamos al doctor Galvis es precisamente porque Katika tiene una historia que contarnos que si nos quedáramos a hablarla hoy, creo que nos quedaríamos toda la tarde. Bueno, Cata está con nosotros en Niken desde el año 2021. Cata además entró inicialmente como cliente y luego empieza a desarrollar su negocio, pero es muy bonito el por qué está en Nickel y por qué también está acompañándonos hoy el doctor. Entonces el micrófono hoy es para Katica. Cuéntanos por qué, Katica. Hola, buenas tardes, gracias, Carito. Bueno, pues para los que no me conocen, soy Catalina Danzo. Realmente llevo en Níquel desde el 2021, como dijo Caro, y llegué prácticamente fue por una necesidad de sanación. En mi proceso de sanación, en la búsqueda, conocí al doctor Javier Galvis. En ese momento, pues yo tenía activas mis grandes maestras de vida, espondilotropatía periférica y colangitis biliar primaria, dos autoinmunes, huérfanas, una de la artritis, otra del hígado. En esa búsqueda mía para buscar mi sanación, quien me llevó de la mano, quien me mostró el camino para lograr estar en remisión, pues es el doctor Javier. Javi lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Pues empecé como su paciente y ahora pues tengo como diría, el orgullo y el amor de ser, pues con mi esposo somos amigos también junto con Cami, su esposa. Hemos desarrollado unos temas muy bonitos en los cuales pues hemos estado llevando un mensaje de salud y bienestar y nos ha hecho pues unirnos un poco más en este camino de sanación. Entonces pues démosle la bienvenida a Javi para que nos guíe en esta gran charla, en esta gran tarde y que mejor él que fue mi guía y mi mentor para lograr tener estas grandes maestras en remisión. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Cata. Buenas tardes, Carolina. Claudia, buenas tardes. Y buenas tardes a todos en toda Latinoamérica. Es un gusto poder estar acá y poderles compartir algo de mi visión sobre la salud y cómo Niken lo considero pues algo no solo necesario, sino casi que obligatorio ya por el mundo en que vivimos, tener las herramientas y las oportunidades que nos brinda Niken. Gracias, Javi. Cuéntanos un poquito.
Katica, ¿quién es el doctor que yo creo que ya en esta comunidad ya lo conocemos porque hemos tenido la oportunidad de compartir contigo en varias ocasiones, pero tenemos hoy invitados de afuera, tenemos personas que están desde YouTube y tenemos personas nuevas en la comunidad. Entonces cuéntanos un poquito quién es el doctor. Bueno, Javi es un médico especializado en medicina interna, es pionero en la medicina funcional para Latinoamérica, habla hispana, perdón. Se ha especializado, ay, ya, se ha especializado, su enfoque ha sido en liderar la formación de médicos para la medicina funcional. Tiene un centro para la medicina avanzada de medicina funcional que se llama CLAM, ubicado en Bogotá. Es el autor del Médico de tus sueños y uno de los coautores del libro Compendio de monografías de formulaciones para aplicación de la medicina funcional. Es el director del programa del Diplomado de Medicina Funcional y Naturopatía de la Universidad Hughes, líder científico de Nutrabiotics, una compañía nutracéutica y farmacéutica líder en varios países de América Latina. Fue el primer médico en Latinoamérica como certificado de medicina funcional. Entonces, mi querido Javi, te damos la bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, mi querida Cata. Gracias, Caro. Como les decía, para mí es muy grato poder participar de esto y compartir algo del conocimiento que he adquirido en todos estos años. Hoy vamos a hablar principalmente de agua, si no se me olvida, también les hablo algo de contaminación de aire, pero ¿por qué este tipo de temas me apasiona? Para mejorarte el chisme, mi querida Cata, ahorita estoy desde Santa Marta encerrado en un hotel terminando el libro. Aspiro ya que el domingo ya lo tenga listo y en pocos meses salga adelante. De hecho, uno de los apartes del libro y una de las formas como yo hago medicina es considerar algo que se llama la carga tóxica. Cualquier paciente que quiera mejorarse de una condición de salud o cualquier ser humano que quiera mantenerse saludable debe controlar lo que se llama la carga tóxica. La carga tóxica es aquellas toxinas o grupos de toxinas que ingresan a nuestro cuerpo, ya sea por el agua, la piel, el aire, las radiaciones electromagnéticas y muchas otras, que el cuerpo no es capaz de eliminar y que se va acumulando. Entonces va siendo una carga acumulativa crónica que dependiendo de la genética de cada una de las personas, hay algunas que les va a ocasionar problemas, hay otras que nacieron bendecidas y afortunadas con un hígado muy fuerte, con un sistema de desintoxicación muy fuerte, pero cada vez más es un reto y cada vez más lo veo en consulta. Y en el caso de mi querida Catalina, fue afortunadamente para ella algo que pudimos identificar y que pudimos manejar y que pudo también tener resultados. Entonces, les voy a compartir una presentación en la cual pues miramos esto de las cargas tóxicas y el agua. Esta presentación la llamé El agua viva para tu vida porque lastimosamente el agua que consumimos o el agua que nos ofrecen los gobiernos en toda Latinoamérica es un agua que ya no tiene vida. Es agua que no se puede llamar así como el agua, como evolucionamos con ella. Ya esto es otra cosa. Voy a permitirme poner el ejemplo de Colombia, pero estoy completamente seguro que en los demás países de Latinoamérica no hay cambios. Ahora, mi experiencia, y he viajado por la mayoría de Latinoamérica, es que entre más cerca del cono sur, entre más al sur, es decir, los chilenos en la Patagonia y en donde hay glaciales todavía, puede que se consiga agua muy pura, todavía que se pueda tomar directamente de un río, pero en el resto de países, a menos que subas a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, es muy difícil conseguir un agua pura. Los gobiernos
tomaron decisiones, los gobiernos de todos nuestros países han tomado decisiones legislativas y regulatorias para garantizar que los problemas del siglo XIX y del siglo XX no se presenten en el siglo XXI en cuanto a la potabilidad del agua. Si ustedes recuerdan, en el siglo pasado hubo epidemia de cólera, epidemia de, de gastroenteritis y de criptos- criptococosis y muchas otras condiciones infecciosas transmitidas en especial por el agua. Por lo tanto, todos los países han sacado regulaciones y leyes para dictar las medidas de cómo debería ser el agua para que este tipo de problemas de salud pública no se repitan o no se presenten. Sobre todo porque son enfermedades que son completamente prevenibles, garantizando no la pureza, pero sí la inocuidad del agua que bebemos o que llamamos agua potable. En el caso de Colombia, aquí hay una regulación del Ministerio de Medio Ambiente del año 2007, que es la resolución 2115 del 2007, por la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia de calidad de agua para el consumo humano. Y les voy a traer algunos apartes y les voy a mostrar algunos apartes en los cuales primero se contradicen y otras cosas es que también terminamos siendo muy laxos. Por ejemplo, una cosa es no tener ningún metal pesado, ningún químico en el agua y otra cosa es que el agua considerada como agua potable tiene un valor máximo aceptable de químicos como el antimonio, el arsénico, el cadmio, que es un cancerígeno, cianuro, mercurio, níquel y plomo. Estamos hablando de aparentemente niveles bajitos, por ejemplo en el plomo 0,01 miligramos por litro. Sin embargo, se ha encontrado que en niños el autismo se puede estar activando con 5 microgramos por litro. Estamos hablando de unas 20 veces por decilitro, unas 20 veces más alto de lo que aquí estamos, más bajito, perdón, más poquito de lo que aquí está permitido. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero montar un negocio de potabilización de agua y me le pego a un río, al agua de un río, asumamos que no sea un río tan contaminado, y digo, yo quiero fabricar agua potable o quiero montar un acueducto privado, yo tengo que cumplir con estos valores. Valor máximo aceptable. Si yo tengo 0,6 miligramos por litro de bario, el gobierno dice que esa agua es potable. Si tengo 0,7 ya no es potable. Y todo esto está basado en la parte científica, en una medida que se llama el DL50, que es la dosis letal 50. ¿Qué es la dosis letal 50? Es la cantidad necesaria de un tóxico o de un químico para matar a 50 de 100 pacientes a lo cual se expone. Entonces, empezamos mal porque el gobierno me está permitiendo tener aparentemente niveles muy pequeños de mercurio, de plomo, de cromo, de cadmio, de arsénico, cancerígenos ya demostrados y avalados por la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno dice, está bien que los tengas en agua, pero muy poquito. Si los tienes menos de eso, yo te dejo que nombres tu agua como un agua potable. Aquí no estoy hablando de agua embotellada, ni agua en bolsas, ni esa parte comercial al por menor no está incluido acá. Estoy hablando de los acueductos. Asimismo, hay otras sustancias como flúor, como cloro, como aluminio, em, fosfatos y carbono orgánico que también tienen un valor máximo aceptable. Los pongo acá porque
el concepto de valor máximo aceptable no significa que sea un valor saludable. Lo peor que uno puede hacer es tomar agua directamente del grifo. Y el hecho de que uno pueda tomar agua del grifo significa que no se va a enfermar de diarrea. Es decir, los estándares mundiales hoy y los de Latinoamérica, en la gran mayoría de ciudades, y no me voy a detener en los detalles, de pronto en ciudades pequeñas con acueductos rudimentarios no aplica lo que estoy diciendo, pero por ejemplo en Bogotá y en Santiago y en Quito y en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México no tanto, pero en ciudades principales de los países, los acueductos dicen que su agua es apta para el consumo humano. Y apta para el consumo humano significa esto, significa que pueden tener trazas de metales pesados y de químicos que normalmente no los deberíamos tener. Viendo más en la legislación, podemos ver cómo dicen, y les voy a leer, las características químicas de un producto cuyo valor de dosis letal 50 oral mínimo reconocido sea menor o igual a 20 miligramos por kilo. Miren que estamos hablando de 0.02, 0.001. Ahora, los agroquímicos los toleran hasta 20 microgramos por kilo. Sin perjuicio de lo dispuesto, la suma total de las concentraciones de plaguicidas no pueden ser de más de 0.1 miligramos por litro. El valor máximo de aluminio, 0.3 miligramos por litro. El valor de cloro aceptable hasta 2 miligramos por kilo. Señores y señoras, esto es muy, muy alto. Es la permisividad y no les estoy diciendo que los gobiernos lo hacen adrede. A donde voy es, se ha permitido químicos para poder garantizar la inocuidad microbiológica del agua potable. Porque miren, si quieren, entonces miren las características microbiológicas. 0 unidades formadoras de colonia, menos de un microorganismo en 100 centímetros cúbicos. 0 microorganismos. No toleramos, para la giardia debe ser 0, para el Cryptosporidium debe ser 0. Para muchos microbios y parásitos somos muy estrictos, y así es en todos los países, son muy estrictos, pero para lograr matar todos estos microorganismos hay que echarles químicos al agua, y nuestra conciencia gubernamental con respecto a los químicos que utilizamos para matar esto no es buena. Es decir, le damos más peso a tener un agua que no tenga microbios a que no tenga químicos. No nos vamos a enfermar por microbios, es muy poco probable. Es muy poco probable que me dé una diarrea por tomar agua del grifo. Pero todos estos químicos, el arsénico, el cadmio, el mercurio, el plomo, eh, los hidrocarburos, sí están presentes. Y no es lo mismo tomarme un vaso con esta concentración a tomarme 2 litros, voy a hacer la cuenta en la calculadora, 2 litros de agua diaria del grifo, 2 litros por 30 días al mes, por 12 meses, estamos hablando de 720 litros en un año. Ahora, multipliquen eso por cada año de vida. ¿Cuánto de arsénico vas a estar tomando? ¿Cuánto de cadmio vas a estar ingiriendo? ¿Quién tiene que filtrar eso? Tus riñones. ¿Quién tiene que desintoxicar eso? Tu hígado. Y eso gasta energía, gasta nutrientes para poder tolerarlo. Y si naciste con una genética no bendecida, vas a tender a acumular este tipo de sustancias. Luego de poner estos límites máximos permitidos, los gobiernos usualmente le ponen un puntaje de riesgo, teniendo en cuenta el color del agua, la turbiedad, el pH, el cloro residual, la alcalinidad, algunos nutrientes o minerales, flúor, colifornis y todo eso, y les ponen una puntuación de 100 hasta 100, y
pues de 0 a 5 dicen sin riesgo, pero pues realmente siempre vamos a estar en riesgo bajo, que en teoría es una agua que no es apta para el consumo humano. Entonces, ¿cómo debería ser el agua? Si uno dice, ¿cómo debe ser el agua debe ser como está en su estado natural, el agua dulce, no estamos hablando de agua de mar, agua dulce. ¿Cómo evolucionó los seres humanos? ¿Cómo evolucionamos los seres humanos en la época paleolítica bebiendo agua? Pues bebíamos agua de los ríos, en donde no había la contaminación ambiental que tenemos. Tal vez el riesgo era más microbiológico y la gente se moría más de diarrea y había más epidemias por transmisión en el agua. Em, pero tenemos que pensar cómo es esa agua, cómo es esa presentación del agua normalmente, como era en aquella época, y hay unas características. El agua era usualmente o venía del deshielo de un glacial por un río, por un deshielo de un glacial, o la otra opción es que era un agua que brotaba de la tierra, de un nacimiento. Ambas formas, tanto el deshielo de un glacial como el agua de un nacimiento, tienen unas características específicas. Han estado en contacto íntimo con la tierra, con los minerales de la tierra, viene impregnada de minerales, de sales, de cosas naturales y obviamente, dependiendo si estaban cerca o lejos de un volcán, si había termales en el área o no, depende qué tan arriba de una montaña venía o no, pues venía su estado de pureza o de riqueza con respecto a los minerales. Pero esas eran las dos fuentes. No se contaba antes el agua lluvia para como tal por la em, poca predictibilidad de tener las lluvias. Pero normalmente cuando el agua brota de un manantial y cuando viene de un deshielo de un glacial, es un agua que está libre de metales pesados y innatamente también libre de microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque el deshielo de un glacial, allá arriba, son muy poquitos o casi la fauna no se ve. Entonces no hacen popó los animales y los seres humanos tampoco están allá arriba y no, es poco probable que contaminen el agua que viene del deshielo de un glacial. Adicionalmente, como va recorriendo el río, contacto con las piedras, con la tierra, se va untando de minerales, minerales ricos y minerales necesarios para que el cuerpo haga su metabolismo. Nosotros sin hierro no podemos vivir, sin selenio no podemos vivir, sin cobre, sin zinc, sin molibdeno, sin potasio, sin magnesio, sin calcio. Todo eso no solo lo tomamos desde las frutas y las verduras y los animales, sino de la misma agua. Si nos vamos inclusive mucho antes de existir como especie, las bacterias y la vida sobre el planeta viene del agua de mar, la cual tiene muchos minerales. Aquí les pongo un ejemplo del contenido de todos los minerales que pueden estar en un agua de mar, que muchos de ellos son necesarios, otros no tanto, pero un agua, así nacimos como células, así evolucionamos como seres vivos, teniendo en cuenta todos estos minerales, algunos en una cantidad tan bajita que pues son insignificantes, pero los principales como el litio, el boro, el carbono, el flúor, fósforo, sodio, cloro, magnesio, azufre, potasio, calcio, deberían estar en el agua. Esta parte de desmineralización del agua se da con los procesos de ósmosis y los procesos químicos que necesariamente tenemos que hacer en los acueductos para limpiar el agua de otros químicos aún muchísimo más peligrosos y terminamos desmineralizando. No sé si ustedes se acuerdan en los laboratorios de química en el colegio cuando usábamos agua destilada. El agua destilada es solo H2O,
no es apta para el consumo humano. El ser humano necesita los minerales del agua. El agua destilada en la sangre diluye muchísimo más la sangre, la linfa y los líquidos corporales. Necesitamos siempre minerales importantes para que esto pase. Ahora, una cosa es lo normal que nos han dicho siempre, que el cuerpo tiene un 60 a 70% de agua y que debemos tomarnos 8 vasos de agua al día y que aproximadamente 2 litros de agua al día porque somos la gran parte de agua. Si nosotros nos pesamos, el 70% del peso es agua. Sin embargo, si contáramos una por una todos los átomos, perdón, todas las moléculas del organismo, el 99% de las moléculas de nuestro organismo son moléculas de agua. Es decir, el agua está por todo lado, es la molécula más abundante. Esta es la molécula tradicional que vemos, el H2O. Es una molécula que tiene 2 hidrógenos y que tiene un oxígeno. Sin embargo, dentro del cuerpo humano, dentro de las células, la molécula de agua no está solita y flotando y bailando, yendo de un lado al otro, sino que está en un estado especial. Es un estado que no es, obviamente, no es sólido como el hierro, no está dentro de las células como agua o líquido, ni en estado de vapor, sino está en un estado intermedio que le llaman estado de cristal coloide. Está entre hielo y agua. Es un cristal que tiene unas capacidades y unas estructuras y unas características especiales. Este tipo de agua que está dentro de nuestras células y la que verdaderamente hidrata el cuerpo, es un agua con una carga de iones negativos. No significa que sea mala, sino que tiene una carga negativa que con respecto al agua tradicional que está circulando tiene una diferencia de carga. Y eso impide que lo malo que esté circulando en el agua normal del organismo por las venas, las arterias y lo que pasa en el resto del cuerpo, no puede pasar adentro o fuera de las células sin que pase por esta capa de agua, por eso la llaman agua en zona de exclusión en inglés. Es una capa de agua que protege, por ejemplo, en el caso de las arterias, si imaginamos una arteria como un tubo, y lo que está más cerquita del tubo, de la luz del tubo, está ahí, pongámosle como una gelatina, para hacer como una analogía. Esa gelatina no permite que lo que va pasando dentro del tubo traspase hacia adentro del tubo o que llegue a tocar la luz del tubo. Y si dentro de esa agua, dentro de ese tubo va pasando mucho colesterol, no va a poder pasar adentro de las arterias por si yo tengo una buena capa de agua en zona de exclusión. ¿Por qué se forma esa capa? Porque el agua en zona de exclusión o en forma de cristal coloide se asocia con otras moléculas y en lugar de ser moléculas aisladas de H2O, se convierten en moléculas o en redes de moléculas de H3O2, así como están aquí, como si fueran un panal de abejas, como si fuera una lámina en forma de panal, como lo vemos acá, en la cual solamente es capaz de traspasar los minerales y aquellos átomos y sales de minerales que son más pequeños y que pueden pasar por estos panales. Eso sirve como un filtro para que en el cuerpo no puedan, de la sangre, del exceso de cosas que hay en la sangre, no puedan entrar hacia las arterias. Y en la célula, estos panales funcionan como unas manitos que se agarran unas a otras. Cada una de las moléculas de agua se agarran unas a otras y le dan estructura a la célula y le permiten comunicarse, porque si, por ejemplo, este hidrógeno que yo tengo acá lo llego a necesitar acá, este lo suelta
y automáticamente hay una reconfiguración de todo el panel para mantener el agua como está y el hidrógeno como está, siendo el hidrógeno lo más importante para la fabricación de energía. Nosotros, los seres humanos, somos unos depredadores de hidrógenos. Si se acuerdan, por ejemplo, la comida está compuesta por carbohidratos. Ese hidrato significa hidrógeno. Yo me como un carbohidrato, me como una planta, mato una planta y me la como para quitarle los hidrógenos, para robarle los hidrógenos. Unas grasas son CH3, 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 son cadenas de carbonos con hidrógenos. Yo lo que necesito de unas grasas, ese es el hidrógeno. Las grasas están hidrogenadas. Y ese hidrógeno es el que entra a la mitocondria y que junto con el oxígeno pasa a un proceso metabólico y me ayuda a producir energía. Por lo tanto, tener agua en estado de cristal coloide me fabrica energía o me ayuda a fabricar energía. Esta agua también se le llama como agua en zona de exclusión o agua en zona ZE o agua en el cuarto estado de la materia o agua en cristal coloide o agua estructurada. A mí me gustan más los últimos dos nombres, agua en cristal coloide, cuando estoy hablando ante los médicos, y el agua estructurada. Es H2O, pero junta, unida, agarraditas de las manos. Esta agua se forma en todas las superficies biológicas del cuerpo. Junto a todas las proteínas, las moléculas, los minerales, las membranas, siempre hay agua. Como ya vimos, también tiene una carga negativa y las células necesitan esa carga negativa para poder fabricar su energía y mantenerse saludables. A través de esa malla pasa corriente, se transportan los electrones a donde todo, en cualquier parte en el cuerpo yo los vaya a necesitar, en especial en la mitocondria donde se fabrican energía. Y cuando se expone a la luz ultravioleta, esta agua genera un plasma de electrones que es como estar tocando la Tierra, hacer polo a Tierra. Esta malla de agua atrapa campos electromagnéticos y entendiendo un campo electromagnético como desde cosas malas como la red de Wi-Fi o las ondas de radio, las ondas del celular o el Bluetooth, cosas que no le hacen bien a nuestro cuerpo, también capta pensamientos que son, un pensamiento que es un circuito de neuronas, un circuito eléctrico que se está disparando y todo circuito genera energía, un campo electromagnético que en neurología, por ejemplo, uno le pone unos electrodos en la cabeza a la gente y puede medir un electroencefalograma por esos circuitos de energía. Esos son campos electromagnéticos y es el agua la que escucha lo que tú estás pensando. Atrapa campos electromagnéticos. Tiene además una zona de protones, que es lo mismo de hidrógeno, inmediatamente adyacente con una carga positiva, lo que significa que se crea con esta diferencia entre negativo y positivo una batería de energía potencial a través de todo nuestro cuerpo. ¿Qué expande esta agua en zona de exclusión? En la figura de arriba está cortica el agua en zona de exclusión y la de abajo está más expandida. La luz infrarroja. Y en Niken tenemos muchas tecnologías que favorecen el calor infrarrojo o la luz infrarroja. Y cualquier cosa que te haga subir la temperatura en el cuerpo, vas a aumentar la zona de exclusión. Cuando tienes tu tiroides funcionando bien, aumentas o tienes una zona de exclusión saludable. Cuando te expones al sol y recibes calorcito, aumentas eso. Cuando entras a un sauna y aumenta tu temperatura corporal, aumenta esta agua en zona de exclusión. Cuando haces ejercicios, te mueves o amas a alguien, también se aumenta esta agua en zona de exclusión. ¿Y qué la comprime? Químicos como el glifosato, que casi que es imposible encontrar un alimento en un supermercado a menos que vayas a la zona de orgánicos y eso. Casi todos los alimentos, sobre todo lo que es el trigo en Colombia, todo lo que está hecho con trigo y el maíz, le echan glifosato y los metales pesados que están en el agua de las tuberías o en el agua potable, entre otras cosas.
Esta agua se transporta por algo que se llama el tejido conectivo, que es una super troncal que conecta todo nuestro cuerpo. Son como unas fibras. Esas fibras conectan a través de un tejido que se llama la fascia, que lo podemos ver en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos, en el hueso, en el pericardio, gracias a una fibra que se llama las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son como una trencita, aquí la vemos acá abajo, una trenza que se va haciendo como una trenza en hélice y arriba a la derecha, y la voy a ampliar un poco más, cada uno de estos círculos grandes rojos es una trenza de colágeno, está penetrada por otros puntos, que aquí están los puntos negros grandes, de algo, de otros, como una fibra óptica que se llaman los microtúbulos. Repito, dentro de las trenzas de colágeno que están por todo nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, y todos los órganos tienen estas fibras de colágeno interconectadas, la fibra óptica va pasando una fibra óptica, un cablecito que por dentro tiene agua en zona de exclusión o agua en cristal coloide. Eso significa que el agua que está dentro de estos microtúbulos conecta a todo el cuerpo. Imagínense la importancia entonces de tener agua en zona de exclusión, agua en cristal coloide, agua estructurada dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, a mayor agua estructurada, la batería es más grande. Vas a producir más energía potencial para nuestro cuerpo. La carga negativa neta es mejor y eso hace que todas nuestras proteínas funcionen mejor y que nos comuniquemos dentro de nuestro cuerpo mejor, haciendo menor rigidez en todos nuestros tejidos e inclusive potencialmente prevenir el cáncer. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar el agua? Tener dispositivos de luz roja, hacer el sauna, exponerse a la luz solar, sanación con sonido, el ultrasonido, todos los dispositivos del sueño que tenemos y cosas con tecnología infrarroja fomentan este tipo de agua. ¿Qué otras cosas podemos hacer para fabricar esa agua estructurada dentro de nosotros? Tomar cúrcuma, agua de coco, comer vegetales y frutas, porque el agua que está dentro de los vegetales y frutas, ese tipo de agua, el hacer polo a tierra, minimizar los campos magnéticos no naturales y evitar esos campos porque nos roban electrones y achica esa agua estructurada. Ahora les quiero una última característica del agua contaminada o de los ríos de donde sacamos. Imagínense que en medicina hay una herramienta terapéutica que se llama la homeopatía. La homeopatía, ¿cómo funciona? Dinamizando el agua, es decir, dándole vueltas al agua, fabricando esa agua o favoreciendo este cuarto estado del agua, dinamizándola. Y todo lo que pone en contacto con esa agua, el agua guarda la firma electromagnética o la información electromagnética de lo que sea que esté en contacto. Entonces, si la pongo un poquito de cúrcuma o de árnica o de cualquier planta o de cualquier mineral y lo voy diluyendo y lo voy dinamizando, el agua queda cargada con la información electromagnética de eso y cuando esa agua con esa información llega al cuerpo, es decir, que se toman las goticas homeopáticas, el cuerpo reacciona a esa información. Ahora imagínense que en los ríos, ¿qué hay? Hay no solamente bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay metales pesados, hay todo lo que orina, por ejemplo, los ciudadanos de una ciudad como Bogotá y salen al río Bogotá y eso va más abajo al río Magdalena. Todo lo que los medicamentos, los anticonceptivos, los químicos con que uno se baña, todo eso termina en un río. ¿Será que esa agua que está moviéndose en el río pudiese guardar esa información de los químicos? ¿Será que estamos tomando agua de un río que ya está potable, pero que termina teniendo la marca electromagnética de toda esta basura que le estamos echando a nuestros ríos, conformando este concepto para mí
algo muy importante al final. Y es que cuando el agua sale de un manantial, viene impregnada de algo que se llama la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es la energía electromagnética natural del planeta Tierra, que hay tres números o tres frecuencias, la 783, la 14 y la 20, que se están impregnando constantemente el agua. Esta resonancia Schumann o esta marca electromagnética en el agua potable no está, o está lo que está en el río. Por lo tanto, también sería oportuno o habría que considerar buscar una manera, y venden aparatos que le devuelven esa energía al agua que estamos tomando. Para revivir entonces el agua, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos quitar lo malo y poner lo bueno. Quitamos lo malo ¿cómo? Con un muy buen filtro. Y tenemos para mí uno de los mejores filtros a nivel mundial, que son los filtros de níquel, que le podemos quitar todos los químicos y poder empezar a remineralizar. Sin embargo, yo usualmente lo que hago es, yo compro agua de mar encapsulada o en unas ampollitas y le agrego un poquito más porque los 70 y pico minerales, pues hay otras maneras de poder remineralizarlo, pero hay que filtrar, quitar lo malo, perdón, colocar lo bueno, remineralizarla. Hay que dinamizarla, es decir, moverla. Y hay que colocarle la resonancia Schumann en la tierra, al agua. ¿Cómo se dinamiza el agua? Haciendo torbellinos o haciendo vortex, que es el estructurador también que se tiene en Niken, que lo utilizo todos los días y se lo recomiendo a todos mis pacientes. No es solamente entonces quitarle lo malo al agua, sino promover que esa agua sea un agua viva, que tenga la información que debería tener y que le sirva a las células dentro del cuerpo, no solo para hidratarse como tal, sino para que cumpla su función vital. Así como le quitamos, por ejemplo, al aire normal de nuestras ciudades principales, muy contaminado, con un muy buen filtro EPA, así hay que quitarle los químicos al agua. Y lo mismo, yo no gano nada utilizando para prepararme el café, las sopas y el agua de beber, el filtro de níquel en el agua. Y si yo, por ejemplo, no tengo un filtro de aire en donde yo estoy trabajando o donde estoy durmiendo, porque inevitablemente voy a exponerme también a esa contaminación. Bogotá, Santiago y Ciudad de México, sobre todo México, pero Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Medellín y Cali, lo, lo veo. Quito también está en esa línea. Son ciudades que superan el valor de partes por millón o de partículas de tamaño de 0,5 micras permitido por la Organización Mundial de la Salud, que está asociado con mortalidad. Vivir en Bogotá, Cali, Medellín, Santiago, Ciudad de México y Quito, respirar ese aire aumenta la mortalidad, aumenta la exposición a toxinas, por lo tanto, ya sea en tu lugar de trabajo o en tu casa o en los dos, ojalá, también habría que tener un filtro como tal. Para empezar entonces para resumir, empezamos sabiendo que nuestros gobiernos quieren lo mejor para su pueblo. No quieren que se enfermen de microorganismos, de diarrea y de cosas microbiológicas, pero a un costo muy alto de que todavía hay una lucha científica en el mundo para quitarle los metales pesados y los otros químicos que son igual de dañinos para la salud pública que la parte microbiológica. Y los gobiernos han sacrificado pureza, esterilidad del agua por pureza del agua. Eso no es tolerable. Nos vamos en unas décadas, vamos a mirar atrás y así como antes no nos sorprendíamos cómo en un acueducto dejaba pasar bacterias, ahora probablemente en unas décadas vamos a decir lo mismo de los químicos. El agua que igual que tenemos tampoco es suficiente
que la filtremos, hay que activarla, hay que dinamizarla, hay que estructurarla. Y afortunadamente tenemos estas herramientas en Niken, el estructurador de agua. Es algo que no debe faltar en un hogar. Ahí les aclaro que el agua que se calienta, que hierven, si van a hacer una sopa o un café o una aromática o algo, si la van a someter al fuego ya pierde la estructura. Entonces no pierdan tiempo estructurando agua que van a calentar, pero sí la que se van a tomar, sin calentarla. Y por último, pues ponerle la parte de minerales, ojalá, y ponerle la resonancia Schumann para devolverle la vida a esa agua que nos acompañó durante millones de años a desarrollarnos como especie y a sobrevivir como personas sanas y saludables. Con eso, terminamos de esta primera parte. Vamos a dejar un tiempito para responder algunas preguntas. Entonces, si quieres, Carolina y Cata, me ayudas a moderar, habilitando micrófonos, si es el caso. Javi, primero que todo, muchas gracias porque lo hiciste así. Con plastilina no lo explicaste súper clarísimo. Yo personalmente tengo dos preguntas más las que tengo aquí recolectadas de los que se Ujú. han unido. En mi caso particular, cuando Mm, yo empecé, cuando tú me recomendaste el Optimizer, ahí fue cuando yo logré mi remisión de mi espondiloartropatía periférica, porque el agua sana. ok. La falta de comunicación de las células, la falta de producción de energía inflama. Y tanto como el optimizer, como también el hidrogenador, que produce hidrógeno, y acuérdense que hablamos que el hidrógeno es la fuente de energía como tal de las células, en un paciente con una condición autoinmune, el estrés oxidativo y la falta de producción de energía hace que el sistema inmune no funcione bien, ¿sí? En tu caso también había otras cosas, no solo la parte del agua, sino también había unas condiciones microbiológicas que encontramos y que manejamos. Pero a donde el agua forma parte es que el no tener agua estructurada, no tener agua dinamizada, no tener agua hidrogenada en nuestro cuerpo, no facilita la desinflamación del sistema inmune. Por lo tanto, al recuperar esa capacidad de estar desinflamada, tu sistema inmune empezó a bajar, empezó a regularse. Tengo otra pregunta. Pues biológicamente nos dicen que el estómago debe ser ácido, ¿sí? Y Estómago. el agua es alcalina. ¿Qué pasa con la alcalinidad del agua cuando no la tomamos en nuestro estómago? Mira, el estómago naturalmente es ácido y así se tiene que mantener y eso es lo normal y un cuerpo saludable debe tener un estómago ácido. Todo lo que le quite la acidez al estómago va en contra de la salud. H2O es 7, pH 7, no es ni ácido ni alcalino, H2O. Lo que hace alcalina al agua es la concentración de otros minerales que estén presentes en el agua. Hay unas sustancias, o hay unas sales, que pueden volverla un poco más ácida y hay otros minerales, los minerales naturales, el potasio, el magnesio, el zinc, el selenio, todas esas sales naturales alcalinizan un poco el agua a un punto, digamos, de 7 hasta 7,1, 7,4. Eso nunca sube por encima de 8 naturalmente. Si tú le mides el pH a una agua que sale de un deshielo de un glacial, de eso, lo que la hace alcalina son los minerales, no es el agua como tal. La acidez o alcalinidad, acuérdate, bueno, por definición es la presencia o ausencia de hidrógenos, de protones como tal. Si tienes muchos protones, estás muy ácido. Si tienes poquitos protones, estás muy alcalino. Entonces, protones sueltos. El agua como tal siempre debería estar en 7.
y lo que la hace alcalina son los minerales naturales que se le colocan al agua y que la llevan un poquito hacia arriba. Ahora, yo estoy en contra de alcalinizar artificialmente con moléculas. Y te cuento una historia. Alguna vez llegó a mi consultorio hace más de una década una empresa que vendía agua embotellada alcalina. Y yo miro la etiqueta y decía envasado en Malambo Atlántico. Eso es al lado del río Magdalena, ¿sí? O sea, están sacando el agua de donde más abajo, pues, hay en el país y la purificaban, le quitaban cosas y le agregaban carbonato de calcio. Carbonato de calcio en exceso te alcaliniza el agua, pero el agua no es, no, o sea, el agua es la misma agua en 7. Tú estás induciendo alcalización artificial con una sola molécula cuando deberían ser, como vieron, como el agua de mar, deberían ser decenas de minerales la que alcalinizan levemente el agua. Y es al dentro del organismo la buena cantidad de minerales lo que determina el estado de acidez o no de la sangre y del cuerpo. No es que tomes agua alcalina o no, es la cantidad de minerales que está en el agua. Y si tú te estás tomando agua sin minerales 10 años, es muy distinto a que estés tomando agua mineralizada 10 años. El efecto acumulativo va cobrando. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa con los microplásticos, el agua embotellada, que pues supuestamente la venden apta para el humano, pero pues es un agua ácida, es un agua muerta? Mira, ¿Qué pasa con esta agua? terrible. Cada vez sale más ciencia de lo malo, dañino y perjudicial que son los microplásticos. Pero creo que apenas estamos viendo la punta de un iceberg. Todavía no sabemos nada. Prácticamente todo lo que sea plástico se puede filtrar al agua. Y no lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos qué tipo de plásticos sí, qué tipo de plásticos no. Antes, pues ahorita tú puedes comprar una botella que dice BPA free, pero BPA, BPC, BPD, BPP, o sea, tú no sabes qué otro tipo de cosas pueden estar contaminando el agua. Y ahí estamos, creo que también a décadas de tener claridad de lo que no, de lo malo que son los microplásticos y sobre todo de cómo evitarlos 100%, ¿sí? Em, y aplica pues para todo, ¿no? Nadie quiere poner o fabricar un dispositivo que le eche microplásticos al agua, nadie lo hace con esa intención. Creo que es la ignorancia lo que ahorita nos protege, entre comillas, pero cada vez vemos que no hay prácticamente, hasta que se demuestre lo contrario, pues no hay seguridad en casi nada de eso. Bueno, Doc, hay tres preguntas también que nos han hecho ya de manera reiterativa. Una tiene que ver con el tema del agua hervida. Muchas personas piensan que el tomar el agua de la llave, que viene con todos estos metales pesados y demás, y ponerla a hervir, a eso sumémosle la cantidad de cloro que le ponen en los acueductos, ya me exime de resultados negativos que pueda tener el consumo del agua. Esta es una. Y la otra, que muchas veces también son respuestas que nos dan nuestros clientes, y es, no, es que yo tomo agua con ozono. Y el ozono, pues es un antibacterial y pues ya buenísimo que me la tome con ozono, o sencillamente yo le pongo mucho cloro en mi casa, de hecho la recojo en una caneca y le pongo pastillas de cloro. Entonces estamos como preocupados solamente por esa parte bacteriana, como usted nos lo decía. Correcto. Mira, Caro, todos los países de Latinoamérica tenemos el mismo antecedente. Venimos de acueductos que antes de los años 80 tal vez no eran muy seguros y que los mismos gobiernos fomentaban el hervir el agua para terminar de mejorar el contenido microbiológico del agua que venía del acueducto. Y se impregnó tanto en nuestra cultura que pensamos que purificar el agua de microorganismos es lo mismo que purificar el agua de químicos, ¿sí? Entonces, hirviendo el agua solo matas microorganismos, sí, los matas. Inclusive,
El cloro y el flúor, por ser halógeno, pues más el flúor, si están en la tabla periódica en halógenos, son sustancias que se volatilizan fácilmente. Es decir, uno podría esperar que hirviendo agua, el exceso de flúor y el exceso de cloro se puedan evaporar un poco, pero no al 100%, ¿sí? Em, Así como también la tecnología basada en ozono limpia el agua de microorganismos, pero le deja todo el resto de suciedad al agua. Entonces estás tomando agua que no te va a dar diarrea, pero sí te va a dar hipertensión, diabetes, cáncer y muchas otras cosas que están asociadas con la contaminación ambiental. Perfecto. En alguna de las charlas que tú nos has dado, nos hablabas de nuestro generador de hidrógeno molecular, del Pimax Hydrogen, y nos explicabas cómo nuestro organismo hace ese esfuerzo tan grande precisamente para generar ese hidrógeno, en donde en muchos casos el resultado es fortuito y cómo lo hace el generador de hidrógeno. Yo quisiera que nos hicieras como un pequeño recorderis de por qué es tan importante el agua hidrogenada. Mira, yo no sé si captaron la analogía, pero nosotros nos comemos otros seres vivos para quitarle el hidrógeno, ¿sí? O sea, Sí. las frutas, las verduras, la carne y los otros seres vivos también acumulan hidrógeno. Las plantas que hacen, toman agua, H2O, lo juntan con el CO2 del ambiente y ese C del CO2 se lo pegan a un H del agua, liberan el oxígeno y fabrican un carbohidrato, CH, ¿sí? Y nosotros nos comemos esas plantas, las matamos para comérnosla y quitarles ese hidrógeno. Y qué bonito que tengamos una tecnología que me evite todo ese trabajo y me entregue el hidrógeno solito y directamente para poder fabricar energía. El hidrógeno es la molécula más chiquita que puede haber en el organismo y hay efectos en el ADN de las células del cuerpo, hay efectos antiinflamatorios, hay efectos para producir energía gracias a poder tener la disponibilidad de hidrógeno sin tener que hacer todo ese desgaste de corretear, de cultivar una planta y esperar un año a que florezca y que poder cultivarla o corretear una vaca y matarla, poder comerme la carne para quitarle el hidrógeno, si tenemos en una botellita que por electrólisis, es decir, poniéndole electricidad, me separa el gas de oxígeno del hidrógeno y me lo pueda tomar. Entonces es una de las cosas que a mí me encanta y fantástico y ahorita se los tengo, aquí lo tengo eso. Andamos con él para arriba y para abajo. Me lo traje No, para pues Santa Marta. es una maravilla haberte podido traer a esta comunidad por medio de Catica y por medio además de algo tan bonito como un caso de remisión de estos temas, de esas condiciones médicas que nos comenta Cata, que hay. Bueno, nos están preguntando en dónde te encontramos, en tus redes sociales, en dónde te encontramos, y también hay preguntas sobre cómo agregar esta frecuencia Schumann al agua. Por favor, les voy a pedir que ahí ya contacten al doctor directamente. Él seguramente nos va a poder ampliar esta información sobre la frecuencia, ya que ha trabajado Ahí bien les puse en bonito el en chat este tema. Ah, mi arroba de Instagram, si quieren por ahí, y en Clam en Colombia, pero pues busquen por Mercado Libre, en Amazon. En Clam tenemos el Schumanizador que lo podemos se puede utilizar para devolverle la resonancia Schumann. Por ahí un día una persona me dijo que si uno busca en YouTube resonancia Schumann, poner el agua al ladito del parlante de YouTube mientras está poniendo esa frecuencia también sirve. Em, pero pues ahí el Schumannizador lo que yo hago es se lo pego al ladito del estructurador y ahí mismo, al mismo tiempo, mato dos pájaros de un tiro. Perfecto. Yo les voy a pedir a todos los que estamos acá que compartamos esta charla, no solamente por el tema de lo efectivo que pueda llegar a ser nuestros sistemas de níquel en todos estos procesos, sino porque de verdad que la gente necesita tener esta información sobre el agua y el daño perjudicial que podemos tener al consumir agua de la llave, al consumir agua que no ha sido tratada y demás. Entonces, sí, importante que lo hagamos. Los que nos preguntan en las redes, búsquenlo, doctor Javier Galvis
En internet ya el famoso médico funcional. Arroba Está médico haciendo un funcional. trabajo súper lindo en Instagram. De hecho, en Instagram hay videos con el uso de nuestros productos que de verdad que te agradecemos que lo hagas porque es una forma muy linda de poder llegar a la gente. ¿Te Pues pica? es porque creo fielmente y firmemente que así debe ser, independientemente de la relación con Nike, me parece una herramienta súper valiosa que debería estar en todas las casas del mundo y que pues vale la pena fomentar. Muchas gracias, doctor. Dejo Pues a Katica para que nos cierre. desde México te dicen, te felicito, lo felicito, doctor, me encantó, un saludo. O sea, excelente, doctor, qué buena charla, queda grabada, sí, la charla queda grabada. Javi, como siempre, gracias, gracias, muchas gracias por abrirnos este espacio, compartir tu conocimiento, porque el conocimiento es para compartirlo. Entonces, pues, nos estamos viendo En una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias por gracias. este espacio. Gracias a ustedes por quedarse conectados hasta esta hora. La charla también está en nuestro canal de YouTube. Seguramente en un ratito ya la vamos a poder escuchar y volver y volver y volver a escuchar.